La noche en que decidí arruinarlo, no sentí rabia, sentí claridad. Esa es la parte que todavía me asusta, porque la rabia quema, arde, tiembla. La rabia es impulsiva. Lo mío no fue rabia, fue algo más silencioso, más ordenado, algo que creció en la sombra, mientras yo fingía que estaba roto, mientras él sonreía creyendo que había ganado, creyendo que me había aplastado para siempre. Durante mucho tiempo pensé que la traición tenía un sonido, un portazo, un grito, una confesión torpe. Pero no, la traición real es muda, se esconde en detalles pequeños, en miradas que duran medio segundo más de lo normal, en conversaciones que se cortan cuando entras a la habitación, en esa sensación absurda de que te estás volviendo paranoico, cuando en realidad tu intuición está intentando salvarte. Yo confié en él más de lo que he confiado en cualquier otra persona en mi vida. No era solo mi socio, no era solo mi amigo, era el tipo de persona con la que construyes planes a 10 años. El que conoce tus inseguridades más vergonzosas. El que sabe exactamente dónde te duele el pasado. Y tal vez por eso supo exactamente dónde apretar el cuchillo. Nunca olvidaré el día que entendí que todo había sido una jugada calculada. No fue una escena dramática. No hubo lágrimas ni confrontación inmediata. Fue una transferencia bancaria, una cifra que no cuadraba, una llamada que no respondió, un contrato que llevaba su firma. Y mi ruina. Al principio quise creer que era un error, que había una explicación lógica. Me repetí que él no podía hacerme eso. No después de todo, no después de las madrugadas trabajando juntos, de las promesas, de los planes, de las veces que me dijo que éramos familia. Me aferré a esa idea como un náufrago a un pedazo de madera podrida, pero la verdad es persistente. Se filtra por las grietas, aunque intentes taparla. Cuando confirmé que había desviado el dinero, que había movido contactos, que había preparado su salida, mientras me convencía de invertir más, sentí algo extraño. No lloré, no grité, me quedé sentado mirando la pared durante horas, sintiendo como algo dentro de mí se quebraba en silencio. No fue solo el dinero, fue la humillación. Él sabía que yo había hipotecado mi apartamento para sostener el proyecto. Sabía que mi madre dependía en parte de lo que yo ganaba. Sabía que estaba apostando todo. Y aún así, decidió usarme como escalón. Me dejó con deudas, con explicaciones imposibles, con la sensación pública de haber sido el incompetente que llevó todo al fracaso. Y lo peor, me llamó después. Su voz sonaba tranquila, casi compasiva. Me dijo que los negocios eran así, que no debía tomármelo personal, que yo era talentoso, que seguro me recuperaría. Me ofreció ayudarme más adelante, cuando él estuviera más estable. Esa llamada fue el verdadero disparo, porque ahí entendí que no solo me había traicionado, me había subestimado, me había reducido a alguien que aceptaría la derrota, que asumiría la narrativa que él estaba construyendo sobre mí. Pensó que me destruyó, y durante un tiempo lo logró. No voy a mentir, hubo semanas en las que no podía levantarme de la cama. La ansiedad me apretaba el pecho como si alguien se hubiera sentado sobre mí. Me despertaba a las 3 de la mañana, repasando cada conversación, buscando señales que había ignorado. Me odiaba por no haber visto lo evidente. Me odiaba por haber confiado. La vergüenza es un veneno lento. No solo duele, te convence de que mereces el dolor. Dejé de contestar mensajes. Evitaba salir. Sentía que todos sabían, que todos pensaban que yo había sido ingenuo, torpe, débil. Mi mente repetía una sola frase: te lo buscaste. Y en medio de esa oscuridad, algo empezó a cambiar. No fue un momento épico. Fue una tarde cualquiera. Revisando documentos antiguos en mi computador, encontré correos, contratos preliminares, conversaciones donde él daba instrucciones específicas, archivos que, en su momento, parecían rutinarios, pero vistos con distancia, eran un mapa de su traición. Ahí apareció la claridad. No esa claridad luminosa y optimista de las películas. No, fue una claridad fría, matemática. Si él había jugado en silencio, yo también podía hacerlo. Si él había construido una narrativa donde yo era el culpable, yo podía reconstruir la historia completa. No quería golpearlo, no quería gritarle, quería algo más profundo. Quería que sintiera lo que yo sentí cuando entendí que todo había sido una mentira. La diferencia es que yo no improvisé, aprendí. Mientras él celebraba su nuevo proyecto, mientras mostraba en redes sociales su éxito, yo me quedé en la sombra. Trabajé en silencio, consulté abogados sin que nadie lo supiera, organicé pruebas, revisé cláusulas, hablé con antiguos clientes que también habían tenido dudas.
pero que nunca se atrevieron a cuestionarlo. Descubrí que yo no había sido el único. Eso me dio algo peligroso. Propósito. Cada noche, mientras él publicaba fotos brindando con nuevos socios, yo armaba un expediente. Cada vez que alguien me preguntaba por qué todo había salido mal, yo respondía con humildad calculada. Nunca hablé mal de él, nunca lo acusé en público. Dejé que su confianza creciera. La venganza impulsiva es ruidosa. La mía necesitaba silencio. Hubo momentos en que dudé, no por él, por mí. Me preguntaba en qué me estaba convirtiendo. Me observaba frente al espejo y veía a alguien más frío, más distante. La herida me estaba transformando. Ya no confiaba en nadie. Analizaba cada palabra que me decían, cada gesto. Vivía en estado de alerta permanente. Entendí que la traición no solo te quita algo externo, te roba la inocencia. Pero ya había cruzado un punto sin retorno. El día que su nuevo proyecto anunció una ronda importante de inversión, supe que era el momento. Los inversionistas estaban apostando fuerte. La imagen pública era impecable. Entrevistas, artículos, reconocimiento. Y yo tenía el archivo completo. No actué desde la emoción, actué desde el sistema. Mi abogado envió la documentación precisa a las personas correctas. No fue un ataque en redes. No fue un escándalo vacío. Fue una notificación formal, con pruebas irrefutables de desvío de fondos, manipulación de contratos y responsabilidades compartidas, que él había ocultado estratégicamente. Recuerdo perfectamente la sensación cuando presioné enviar al último correo que respaldaba todo. No sentí euforia, sentí silencio. Las consecuencias no fueron inmediatas, pero fueron inevitables. Los inversionistas comenzaron a hacer preguntas. Auditorías internas, revisión de antecedentes, llamadas que ya no contestaban con el mismo entusiasmo. Él intentó comunicarse conmigo. No respondí. Por primera vez, el que estaba del otro lado, esperando explicación, era él. Las semanas siguientes fueron un lento desmoronamiento. No un espectáculo público, sino una erosión constante. Acuerdos pausados, socios que se retiraban por precaución, una reputación que empezaba a tener grietas. No publiqué nada, no celebré nada, solo observé. Un día, finalmente, me llamó desde un número desconocido. Contesté. Su voz ya no era segura, había tensión. Me preguntó qué estaba pasando, porque estaban revisando documentos antiguos, porque los inversionistas dudaban. Le respondí con la misma calma que él usó conmigo aquella vez. Los negocios son así, no te lo tomes personal. Hubo un silencio largo al otro lado. No lo insulté, no lo amenacé. No levanté la voz, solo le dejé sentir la incertidumbre, la falta de control, la posibilidad real de perder lo que creía consolidado. Eso fue lo más frío que he hecho en mi vida. Al final, el proyecto no colapsó por completo, pero su participación quedó reducida. Fue desplazado, obligado a ceder control. Aceptó acuerdos que jamás habría aceptado meses antes. Su nombre ya no era sinónimo de confianza absoluta, y el mío empezó a limpiarse. Algunas personas se acercaron a decirme que siempre sospecharon. Otras me pidieron disculpas por haber asumido cosas. Recuperé parte del dinero. No todo, pero lo suficiente para reconstruir mi estabilidad. Sin embargo, la verdadera pregunta no era si había ganado. La pregunta era en qué me había convertido. Porque cuando todo terminó y el polvo se asentó, no sentí triunfo. Sentí vacío. Me di cuenta de que durante meses mi identidad había girado en torno a demostrar que él estaba equivocado, que yo no era débil, que no era el ingenio que podía usar y desechar. Y cuando ya no tenía que demostrar nada, me quedé solo conmigo. Entendí algo incómodo. Mi venganza fue fría. Sí, inteligente, tal vez, pero también fue el resultado de una herida profunda que nunca sané. Solo administré estratégicamente. Pensó que me destruyó, y en parte, lo hizo. Destruyó la versión de mí que confiaba sin reservas, la que creía que la lealtad era un valor compartido por todos, la que no analizaba cada gesto, buscando dobles intenciones, pero también destruyó mi ingenuidad. No sé si soy mejor ahora, más fuerte, quizá, más consciente, pero también más distante, más calculador. A veces me pregunto qué habría pasado si simplemente lo hubiera dejado ir, si hubiera aceptado la pérdida, sin planear nada, si habría dormido mejor, si habría conservado una parte más suave de mí. No tengo la respuesta, solo sé que la noche en que decidí arruinarlo, no sentí rabia, sentí claridad,
Y esa claridad me enseñó algo brutal. Las cicatrices no siempre se ven, pero moldean cada decisión que tomamos después. Él creyó que me había destruido, y yo le demostré que todavía podía levantarme. Pero el precio de esa lección fue convertirme en alguien que ahora sabe exactamente cómo romper a otro, sin levantar la voz. Y esa es una verdad que todavía me pesa cuando apago la luz y me quedo solo con mis pensamientos, porque el silencio de la noche no aplaude las victorias, las desnuda. Durante meses me convencí de que todo había sido justicia, que yo solo había equilibrado la balanza, que lo mío no fue venganza, sino consecuencia. Repetía esa narrativa comúnmente cada vez que una punzada de culpa intentaba atravesarme el pecho. Pero la mente es un territorio complicado. No se deja domesticar con argumentos lógicos cuando hay emociones sin resolver latiendo debajo. Las primeras semanas después de su caída parcial fueron extrañas. La gente empezó a tratarme diferente. Algunos con respeto renovado, otros con cautela. Había quienes me miraban como si hubieran descubierto algo nuevo en mí, algo más afilado. Y tenían razón. Yo también lo había descubierto. Volví a trabajar. Empecé otro proyecto, más pequeño, más discreto. Ya no hablaba de sueños gigantes, ni de cambiar industrias. Ahora hablaba de estructuras sólidas, contratos blindados, controles cruzados. Me convertí en alguien obsesionado con los detalles. Nada se firmaba sin que yo lo leyera 3 veces. Nadie entraba sin pasar por filtros que antes habría considerado exagerados. La confianza dejó de ser un regalo. Se convirtió en un privilegio raro. Una tarde, mientras revisaba unos números en la oficina nueva, recibí un mensaje inesperado. No era de él, era de Laura, su hermana. Nunca fuimos cercanos, pero me conocía desde hacía años. El mensaje era breve. ¿Podemos hablar? Sentí un nudo inmediato, no por miedo, sino por intuición. Algo dentro de mí sabía que esa conversación iba a mover piezas que yo había intentado dejar quietas. Acepté. Nos encontramos en un café pequeño, lejos del centro. Ella parecía más cansada de lo que recordaba. No hubo rodeos. No vengo a defenderlo, dijo casi de inmediato. Vengo a entender qué pasó, y a decirte algo que quizás no sabes. Me quedé en silencio, no porque no tuviera palabras, sino porque había aprendido que el silencio obliga al otro a revelar más. Laura bajó la mirada un momento antes de continuar. Él no está bien. No supe qué responder. Mi mente se movió rápido, buscando si aquello era una estrategia, una forma de manipulación emocional. Pero su voz no tenía ese tono. Era más bien resignación. Desde que todo explotó, continuó. Cambio. No duerme. Está paranoico. Cree que todos lo van a traicionar como tú lo traicionaste a él. Esa frase me golpeó más de lo que esperaba. Yo no lo traicioné, respondí. Quizá con más firmeza de la necesaria. Lo sé, dijo ella, pero en su cabeza. La historia es otra. Esa fue la primera vez que consideré de verdad algo que hasta entonces había ignorado. Que cada uno construye su propio relato para sobrevivir. Yo me había contado que actué por justicia. Él. Tal vez se estaba contando que fue víctima de mi frialdad. Laura respiró hondo antes de soltar lo que realmente había ido a decir. Él empezó a hacer cosas antes incluso de lo que tú sabes. No fue solo ambición. Tenía deudas personales fuertes, inversiones fallidas. Apostó más de lo que podía cubrir. Y cuando vio el hueco, eligió salvarse a sí mismo. No sentí compasión inmediata. Sentí algo más complejo. Una mezcla incómoda de comprensión y rechazo. Porque, aunque entendía la presión, eso no borraba la decisión consciente de usarme como escudo. No te estoy pidiendo que lo perdones, añadió. Solo que entiendas que esto no empezó contigo. Él ya estaba roto antes. Esa frase se quedó flotando entre nosotros. Él ya estaba roto antes. Volví a casa con esa idea clavada en la cabeza. Me pregunté si yo también estaba roto antes de todo esto. Si tal vez mi obsesión por demostrar que podía ganar, que podía construir algo grande, venía de heridas más antiguas que nunca había querido mirar. Esa noche no pude dormir. No por él, por mí. Me di cuenta de que, en el fondo, mi venganza no solo fue una respuesta a su traición, fue una reacción a todas las veces en mi vida en que sentí que no era suficiente, a las veces que alguien dudó de mí, a la sensación constante de tener que probar mi valor. Él se convirtió en el escenario perfecto para esa batalla interna. Los días siguientes intenté seguir con mi rutina, pero algo había cambiado. La claridad fría que antes me sostenía empezó a agrietarse, no porque me arrepintiera de lo que hice, sino porque ya no podía verlo como un acto aislado.
Era parte de una cadena más larga de decisiones marcadas por miedo, orgullo y necesidad de control. Semanas después, el giro que nunca vi venir ocurrió. Recibí una notificación legal. No era una demanda directa, pero sí una solicitud formal de mediación. Él quería negociar ciertos términos relacionados con los acuerdos que lo habían obligado a ceder participación. Alegaba que había información obtenida de manera desleal. Sonreí cuando leí eso, no por burla, sino por ironía. El hombre que desvió fondos hablaba de deslealtad. Mi abogado me aseguró que no había base sólida para una acción real, pero la mediación podía ser una forma de cerrar definitivamente cualquier riesgo futuro. Acepté. El día de la reunión fue extraño. Entré a la sala con la misma calma que había cultivado durante meses. Y entonces lo vi. Ya no era el hombre seguro que me habló con condescendencia aquella vez. Sus ojos estaban más hundidos. Su postura, ligeramente encorvada. Pero todavía había algo en su mirada. Orgullo herido. Nos sentamos frente a frente después de tanto tiempo. Los abogados hablaron primero. Términos, cláusulas, responsabilidades compartidas. Palabras técnicas que flotaban sobre una historia profundamente humana. En un momento, hubo un silencio. Los abogados salieron unos minutos para revisar un punto específico. Nos quedamos solos. Fue él quien rompió el silencio. Nunca pensé que llegarías tan lejos. Lo dijo sin rabia, más bien con una mezcla de sorpresa y algo que parecía admiración torcida. Tú tampoco pensaste que yo haría lo que hice, respondí. Me sostuvo la mirada unos segundos. No admitió. Creí que te derrumbarías. Esa honestidad me descolocó. ¿Por qué?, pregunté, sin sarcasmo. Tardó en responder. Porque siempre fuiste el que necesitaba aprobación, el que quería que todo el mundo estuviera bien. Pensé que no tendrías el estómago para hacer lo que había que hacer. Esa frase me atravesó, no porque fuera completamente cierta, sino porque tenía algo de verdad. Yo había cambiado, o tal vez había revelado una parte que siempre estuvo ahí, esperando una razón para salir. ¿Y tú?, pregunté. Tú sí tenías estómago. Sonrió de lado, una sonrisa cansada. No, solo tenía miedo. Ahí estaba, no ambición pura, no maldad estratégica. Miedo a perder estatus, miedo a caer, miedo a admitir que estaba sobrepasado. Nos quedamos en silencio otra vez, y en ese silencio entendí algo que no esperaba. Mi venganza lo había despojado de poder, sí, pero también lo había enfrentado con su propia fragilidad, y tal vez eso era más devastador que cualquier pérdida económica. La mediación terminó con un acuerdo que cerraba definitivamente cualquier posibilidad de reclamo futuro. Firmamos. Nos levantamos. Antes de salir, él dijo algo que todavía resuena en mí. Si pudiera volver atrás, haría muchas cosas diferente, pero no sé si sabría cómo ser otro hombre. No respondí, porque yo tampoco sabía cómo volver a ser el que era antes. Esa fue la última vez que lo vi. Pasaron meses. Mi nuevo proyecto empezó a crecer de forma estable. Nada explosivo, nada viral, pero sólido, con clientes que confiaban no por promesas grandilocuentes, sino por resultados consistentes. Poco a poco, la historia dejó de ser el centro de mi identidad. Ya no era el que fue traicionado, ni el que ejecutó la venganza perfecta. Era simplemente alguien trabajando, aprendiendo, reconstruyendo. Sin embargo, hubo un momento que marcó el verdadero clímax de todo esto, y no ocurrió en una sala de juntas, ni en un despacho legal. Ocurrió en el lugar más inesperado, en casa de mi madre. Una noche, mientras cenábamos, ella me miró fijamente y dijo: «Te veo distinto». Intenté restarle importancia. Todos cambiamos. Negó con la cabeza. «No. Esto es diferente. Antes eras más ligero. Ahora siempre estás preparado para que algo salga mal». No supe qué decir, porque tenía razón. Mi madre no conocía los detalles técnicos, pero conocía mi esencia, y percibía la armadura que me había construido. «Hijos», continuó, «ganar no siempre significa estar en paz». Esa frase me rompió algo por dentro, porque entendí que había confundido equilibrio con tranquilidad. Había equilibrado cuentas, reputaciones y responsabilidades, pero no había recuperado la ligereza. Esa noche, después de volver a mi apartamento, me senté en el suelo del salón, apoyado contra la pared, como aquel primer día en que supe de la traición. Cerré los ojos y me pregunté algo que nunca me había permitido formular con honestidad total. Si él nunca me hubiera traicionado, ¿quién sería yo ahora?
La respuesta fue dolorosa. Tal vez seguiría siendo más ingenuo, más confiado. Tal vez habría perdido dinero de otra forma. Tal vez habría aprendido lecciones distintas. Pero también entendí que no podía vivir anclado a esa versión hipotética. La verdadera venganza más fría de mi vida no fue destruir parte de su imperio. Fue negarme a quedarme en el papel de víctima. Fue reconstruirme con conciencia. Aunque eso implicara endurecerme. Y aquí viene la parte incómoda, con el tiempo. Empecé a trabajar activamente en algo que no esperaba. Recuperar mi capacidad de confiar. No ciegamente, no como antes, pero sí con equilibrio. Empecé terapia. Sí, terapia. Porque entendí que la traición no solo había sido un evento externo. Había activado heridas antiguas que yo llevaba años ignorando. En esas sesiones descubrí que mi obsesión por el control era una respuesta al miedo, al abandono. Que mi necesidad de demostrar que podía ganar venía de un niño que alguna vez sintió que nunca era suficiente. Él no creó esas heridas, solo las activó. Y ahí, paradójicamente, encontré una forma de liberarme. Un día, meses después, recibí una noticia indirecta. Él se había mudado a otra ciudad. Empezaba de cero, sin grandes anuncios, sin celebraciones públicas. Solo silencio. No sentí satisfacción, sentí algo parecido a cierre. Porque entendí que nuestras historias ya no estaban entrelazadas por el conflicto. Cada uno cargaba sus cicatrices, visibles o no, y avanzaba como podía. Hoy, cuando apago la luz y me quedo solo con mis pensamientos, ya no me pesa saber que soy capaz de romper a alguien sin levantar la voz. Me pesa más saber que también soy capaz de reconstruirme sin aplastar a otros. La venganza más fría de mi vida no me convirtió en un monstruo, pero sí me mostró el borde al que puedo llegar cuando el dolor me guía. Y conocer ese borde es una responsabilidad. Pensó que me destruyó. Yo pensé que lo destruí. La verdad es más compleja. Nos revelamos mutuamente nuestras fracturas. Nos obligamos a enfrentar miedos que llevábamos años evitando. Y en ese choque, ambos perdimos algo, pero también entendimos algo esencial. El poder real no está en hundir al otro, sino en decidir qué versión de uno mismo va a sobrevivir después de la herida. Hoy elijo una versión más consciente, más firme. Sí, pero no gobernada por el rencor, porque al final, la oscuridad no desaparece cuando derrotas a quien te dañó. Desaparece cuando dejas de necesitar su caída para sentirte completo. Y esa es la única victoria que, cuando apago la luz, me permite dormir sin sentir que todavía estoy en guerra.